Buenos días. Sé que vengo quizá un poco reivindicativo hoy, pero quiero que os centréis realmente en el contenido de la charla. Esto es solamente un poco de broma, porque vamos a hablar de un tema que me preocupa mucho, y es el concepto de zona habitable. Para quien no lo haya escuchado nunca, vamos a hablar ahora un poco más adelante, pero seguramente lo habréis visto pues, en la televisión, en las noticias, en los periódicos, en la radio, porque es algo que se repite muy habitualmente, casi tanto como las revoluciones de la física de las que ayer nos habló Héctor. Pero para hablar de la zona habitable, primero vamos a hablar un poco de qué son los exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que no giran alrededor de nuestro Sol, sino que giran alrededor de otras estrellas. Actualmente conocemos aproximadamente unos 4.000, alrededor de unas 3.000 estrellas. Y de estos sistemas planetarios que conocemos, aproximadamente unos 700 son sistemas múltiples, es decir, que tienen más de un planeta. Pero a mí lo que me preocupa es este concepto relacionado con los planetas que no están en el sistema solar. Es el siguiente, porque siempre que miro la prensa leo este tipo de titulares. El ABC, descubren un raro planeta del doble de tamaño que la Tierra y en zona habitable. Evidencia de 3 nuevos planetas en zona habitable a unos 18 años luz. O descubiertos 2 planetas potencialmente habitables en un sistema estelar cercano. Claro, ¿qué es la zona habitable? Para nosotros, la zona habitable es una zona alrededor de una estrella, un rango de distancias, en las cuales el agua líquida podría existir en la superficie de estos planetas. Pero claro, toda definición puede tener sus excepciones, por eso he puesto ese asterisco, como veis ahí, en el concepto de zona habitable. Obviamente, para que haya agua líquida en la superficie, tiene que ser un planeta que pueda tenerla. Pues un planeta del tamaño de la Tierra, con la composición de la Tierra, o relativamente similar. No valen todos los planetas. Por ejemplo, un planeta de tipo Júpiter, por ejemplo, aunque estuviese en la zona habitable, nunca sería habitable. ¿Y por qué lo llamamos zona habitable? Pues porque sabemos que en la Tierra uno de los requisitos fundamentales para la aparición, el desarrollo y la evolución de la vida, obviamente, es la existencia de agua líquida en su superficie. Pero el concepto de la zona habitable tiene una serie de condicionantes. Y uno de los condicionantes quizá más importantes es que las zonas habitables tienen fecha de caducidad. Por eso os he puesto a modo de broma la fecha de caducidad de unas fajitas que tenía en casa. ¿Y por qué tienen fecha de caducidad? Bueno, este gráfico no os fijéis mucho, lo he puesto un poco de broma porque parece que una charla científica no es tan científica si no pongo un gráfico que no se pueda entender. Bueno, las estrellas van evolucionando a lo largo del tiempo y van cambiando su emisión de energía. Por ejemplo, nuestro Sol va aumentando su brillo desde su formación hasta ahora. Sabemos que nuestro planeta, hoy donde estamos, obviamente está en zona habitable porque estamos nosotros hoy aquí, estamos hablando en el Euskalduna y pues tiene que reunir unas condiciones buenas para que sea habitable. Pero hay hay otros sistemas planetarios en los cuales la zona habitable puede ser muy prolongada en el tiempo y por lo tanto puede tener más posibilidades de vida los planetas que se encuentren dentro de esta zona habitable, pero también hay sistemas planetarios que se encuentran alrededor de estrellas que tienen una duración de una zona habitable pues mucho más corta, debido sobre todo en función del tipo de estrella. A nuestro planeta aproximadamente le quedan en la zona habitable, más o menos por lo que sabemos, entre unos 600 y unos 700 millones de años. Después de ese momento, la Tierra probablemente se convierta en un planeta muy parecido a Venus, con unas temperaturas altísimas y con un efecto invernadero pues tremendo. Os podéis imaginar en Venus, para que os hagáis una idea, tanto de día como de noche, hacen más de 400 grados de temperatura. Pero bueno, sí que es cierto que este concepto de zona habitable tiene muchísimos condicionantes, ¿no? De nuevo, os traigo aquí 2 titulares para que los analicemos. La NASA ha descubierto un planeta muy similar al nuestro. Saludad a la Tierra 2.0. Y por otro lado tenemos un planeta cercano, similar a la Tierra, es templado y puede tener agua. Si, por ejemplo, encontráramos un planeta del tamaño de Venus, pues a lo mejor podríamos hacernos a la idea de que ¿por qué un planeta aproximadamente un tamaño parecido a la Tierra y si se encuentra en zona habitable no va a reunir las características para tener agua en su superficie? Bueno, eso podría ocurrir. Pero, por ejemplo, si tuviésemos un planeta del tamaño quizá de Mercurio o quizá de Marte, seguramente, por muy dentro que estuviese de la zona habitable, no reuniría, por lo menos en superficie, las características necesarias para considerarlo habitable. ¿Por qué? Porque planetas tan pequeños, por desgracia, no suelen retener las atmósferas que se originaron durante su formación y a lo largo del tiempo suelen pues, ir perdiéndose al espacio, como por ejemplo en el caso de Marte. O, por ejemplo, también tenemos un caso paradigmático muy reciente, que es el caso de los planetas alrededor de la estrella más cercana a nosotros, que es Próxima Centauri.
Hace 2 años salió una noticia que se había descubierto un planeta en zona habitable alrededor de una estrella muy cercana a nosotros, a algo más de 4 años luz, que se llama Próxima Centauri. Bueno, pues fijaos en este GIF de aquí, este puntito de aquí que veis brillado un montón, es Próxima Centauri. Próxima Centauri, en ese momento, en el año 2017, emitió un pulso de energía tan fuerte que, para que os hagáis una idea, fue capaz de emitir en 10 segundos un brillo 1000 veces superior al que estaba emitiendo. O sea, imaginaos que de repente nuestro Sol emitiese durante 10 segundos un brillo 1000 veces superior al que está emitiendo ahora. Eso haría que las condiciones en la superficie de un planeta, por muy dentro de la zona habitable que estuviese, fuesen bastante difíciles de llevar. En nuestro sistema solar tenemos también otro caso de zona habitable. Algunos autores sugieren que Marte efectivamente se encuentra dentro de la zona habitable. Sin embargo, por sus características atmosféricas, por su geología, desgraciadamente, por lo menos en superficie, no es habitable. Sabéis que se parece a un desierto muy frío, pero su densidad atmosférica, salvo quizá en puntos muy bajos de su topografía, donde se puede equilibrar la presión, la temperatura, podrían haber pequeñas salidas de agua líquida, enseguida se sublimaría o se evaporaría y pasaría a la atmósfera. Por lo tanto, Marte, para nuestros estándares, es un planeta que está en zona habitable, pero no sería habitable. Para que os hagáis una idea de lo difícil que es entrar en la zona habitable, me he inventado la diana de la zona habitable, pero es un poco diferente al juego de los dardos. Como os he dicho antes, hay aproximadamente unos 4000 planetas. Pues si os fijáis, en el centro de la diana, que sería la zona muy caliente alrededor de la estrella, prácticamente caen todos los planetas que conocemos, estudiados y descubiertos alrededor de otras estrellas. Solamente aproximadamente alrededor de unos 55 de esos planetas que conocemos y que tienen un radio, una masa parecida a nuestro planeta, entrarían dentro de lo que es la zona habitable. Es decir, de 4000 solamente unos 55. Fijaos qué porcentaje tan bajo. Quizás, y digo quizás, esto supone que estamos teniendo un sesgo a la hora de descubrir este tipo de planetas en torno a las zonas habitables. ¿Y por qué digo un sesgo? Digo un sesgo, por ejemplo, de tipo instrumental. Quizá todavía solo somos capaces de detectar aquellos planetas más grandes, aquellos que tienen una masa pues, parecida a la de Júpiter, a la de Saturno, a la de Urano y a la de Neptuno. Quizás eso es lo que nos hace que actualmente no estemos detectando planetas muy parecidos a la Tierra o de un tamaño muy parecido a la Tierra y solamente seamos capaces de conocer unos pocos de momento. Pero bueno, si no estuviésemos ante ningún tipo de sesgo, imaginaos que nos encontramos ante una paradoja y que la Tierra es realmente un lugar raro en el universo, pero raro de verdad, es decir, que no habría muchas tierras, quizás donde tengamos que centrar nuestros esfuerzos, porque todavía no tenemos muchas respuestas, todavía estamos recopilando muchísimos datos, tengamos que centrar nuestros esfuerzos en los satélites de estos planetas que giran alrededor de otras estrellas, porque ya sabemos que en nuestro sistema solar, los gigantes gaseosos, tienen muchísimos satélites a su alrededor, y algunos, aunque para nuestros estándares no son habitables, en sus interiores pueden tener océanos de agua líquida, que sí que serían habitables en el sentido de que hay agua. Y si dentro hay más fuentes de energía que son capaces de aportar nutrientes y una temperatura estable, podrían ser lugares también donde se pueda desarrollar o se haya desarrollado la vida. Y quizá en el futuro sea uno de los puntos más importantes a la hora de estudiar este tipo de cuestiones. Y antes de acabar, una conclusión. Mi charla realmente lo que quería es que nos centráramos es en el concepto de zona habitable y lo difícil que es actualmente poder descubrir las características de estos planetas. Quizá hoy no, pero quizás dentro de 10 o 20 años ya seamos capaces de descubrir planetas parecidos a nuestro planeta. Muchas gracias.